Ver Dragon Ball Super se transformó en ese tipo de relación abusiva donde vivís siendo agredido, pero terminás volviendo porque recordás tiempos mejores y pensás que puede que algún día todo cambie y vuelva a ser mejor, que todavía en el fondo sigue siendo el mismo. Bienvenido a PBZ, este cósmico lugar en el que vamos a tratar el tercer arco de Dragon Ball Super para ver si logramos discernir dónde estuvieron sus logros y cuáles fueron sus falencias de haber tenido alguna de los dos. Empecemos por lo primero y principal. Este es un arco de torneo, lo que no es nada nuevo en series como esta con este tipo de historia. Es un recurso bastante safe y difícil de hacer mal, hasta el punto de que Pokémon lo puede hacer bien. Pokémon. Ahora, ¿fue el torneo contra el Universo 6 un arco bueno? ¿Fue uno malo? ¿O simplemente no valió la pena? Podríamos en principio puntualizar las características que consideramos hacen un buen torneo y desde ahí revisar una a una las peleas. Regla número 1. Las peleas deben estar bien coreografiadas y animadas. Este punto se explica solo. Todos entendemos que tener a dos personajes golpeándose de forma genérica, en un plano genérico o fijo, o incluso donde no se ve un carajo, no es una buena coreografía, ni una buena toma de decisiones a nivel estético. Con esto no tratamos de decir que queremos que tiren el presupuesto por la ventana. Existen ejemplos de peleas que con dos mangos lograron una fluidez y una transmisión de acción bastante armoniosa. Esperamos que se juegue con los planos y técnicas de animación, en lo posible de forma creativa, para hacer la experiencia lo más entretenida posible. Si bien el plot, a nuestros ojos, es algo muy importante, las peleas ocupan un lugar igual de clave en este tipo de arcos. Regla número 2. El enemigo debe ser en algún punto por lo menos interesante, ya sea que hablemos a un nivel conceptual o en un nivel personal. ¿Qué quiere decir esto? A. Un enemigo poco interesante cuanto a sus motivaciones, pero con algún poder o truco único que genere un desarrollo inusual de eventos dentro de la pelea. Hablamos de crear un concepto interesante de personaje para que el enfrentamiento pueda generarse con algunos giros inesperados. O B, que tenga cierto grado de profundidad, ya sea por su psicología, personalidad o historia, y que el combate llegue a ser algo más que un bueno contra un malo, y que incluso como audiencia nos haga pensar y hasta dudar de a quién apoyar, porque puede que ambos tengan una causa justa por la que están combatiendo y se pueda simpatizar con ellos. En Yu-Gi-Oh! Podemos encontrar medianamente bien plasmado esto, y lo mismo con Ping Pong de Animation, que posiblemente sea el que mejor ejecutó esta idea. Y regla número 3. La batalla tiene que sustentar algún grado de importancia. Debería dejar alguna marca en el personaje, gane o pierda. Generar en ellos algún tipo de evolución o incluso hasta involución si se quiere. Ok, ahora que dejamos esto claro, comencemos con las peleas. Versus Botamo. Esta pelea en teoría estuvo muy bien. Botamo no es un personaje muy interesante por sí mismo, pero su gimmick invalidó el estilo de pelea tradicional de Dragon Ball Z, donde gana siempre el que pega más fuerte, lo que forzó a Goku a pensar fuera un poco de lo tradicional, aunque no tanto. Lo único que tiró abajo esta pelea son, por un lado la animación y su reciclaje, y por otro la pobre coreografía. Por otro lado, está el problema de que ya vimos esto en World Strongest, con un personaje muy parecido a Botamo estéticamente, y donde sus habilidades fueron mejor ejecutadas visualmente. Este golpe tiene mayor impacto que este otro. Para el colmo, Miso Katsune es una copia de otro personaje anterior de la franquicia, Buyon. Versus Frost. Este enfrentamiento empezó muy bien y terminó muy mal. Empezó muy bien porque si bien la pelea contra Goku en sí misma no fue nada del otro mundo, Frost era un personaje interesante, no solo porque era una versión buena de Freezer, sino porque se lo presentó con una motivación noble y sólida. No era una típica pelea entre dos personajes con posiciones antagónicas, de hecho, Frost tenía una clara desventaja y la serie empujaba a ponerse de su lado. Luego, durante la pelea contra Vegeta es cuando se descarrila el asunto, porque A. Frost resulta ser igual de débil que Freezer, por lo que indirectamente terminó siendo una resurrección de Freezer todo otra vez, y además dejaron bien claro de lo tramposo que fue. Y en cuanto a eso, B. La habilidad de Frost podría haber sido legal y una alternativa a la fuerza bruta, lo que debería haber generado situaciones de combate poco común, pero terminó siendo una simple trampa, reintegrando de esa manera a Goku, haciendo quedar al personaje como un peor y más patético villano que Freezer. C. Desperdiciaban a Piccolo. La pelea de Piccolo fue corta, casi 5 minutos, pero estuvo muy bien encaminada, debido a que el personaje se basó más en estrategias que en la fuerza bruta, manteniendo la temática del torneo, y de hecho nos dan una muestra del potencial del personaje cuando rompe el domo. El problema está en que Frost ganó haciendo trampa y vuelven a meter a Goku al torneo, pero Piccolo no sigue peleando porque Vegeta quiere derrotar a Frost a como dé lugar, lo cual la verdad es un desperdicio total, más considerando que Vegeta noqueó a Frost de un solo golpe. Podría haber seguido la pelea contra Piccolo donde estuviera ganado o hasta empatado. D. Frost terminó siendo un premio consuelo. La única razón que podemos encontrar para justificar que Frost se enfrentara a Vegeta es que fue para satisfacer a los fans del príncipe Saiyajin, debido a que ya le primerearon a Freezer 3 veces.
Al final del día solo desperdiciaron un personaje nuevo que tenía potencial para ser interesante, volvieron a reducir los combates esencialmente entre el bien contra el mal y le quitaron un momento de relevancia a Piccolo, el cual prometía bastante, y para el colmo dejaron a Vegeta como un irracional que se dejó llevar por el momento. Versus Vegeta. No es mucho lo que podemos analizar y decir de Vegeta, no es muy interesante como personaje, pero estuvo relativamente bien planteado. Jugaron con el escenario para condicionar a Vegeta, aunque fuera totalmente arbitraria la razón de poner los límites en las paredes. Podemos agregar que la pelea fue bastante consistente en cuanto a la animación, aunque básicamente el personaje es un reciclado de Jiren en muchos aspectos. Versus Cabba. La pelea entre los dos Saiyajines fue buena. Sí, la animación fue pobre por varios momentos, pero en general la coreografía fue muy fluida y seguramente los Blu-rays arreglen los problemas superficiales. Por otra parte, Cabba fue un buen oponente. No solo está el hecho de que era un noble guerrero, sino que tenía como individuo un defecto, falta de confianza. La situación permitía a Vegeta crecer todavía más como personaje, algo que parece ser una temática recurrente en las nuevas piezas de Dragon Ball. Por primera vez, Vegeta ayudó a alguien a madurar tanto emocionalmente como a nivel fuerza, abriéndole una puerta de posibilidades casi como si fuera un mentor, donde de hecho lo incita a que lo supere. Fue un enfrentamiento apresurado y no fue muy sabio que Cabba dominara plenamente la forma Super Saiyajin, pero en general fue un encuentro destacable. Como que Goku hizo lo mismo con Oob. O lo va a hacer. Versus Hit. El encuentro contra Hit no fue tampoco algo muy complejo, pero con el tema de tener que predecir a Hit dada la naturaleza de su poder y sumado al final que se le dio al enfrentamiento, podemos decir que fue una pelea muy entretenida. Fue eficiente porque expandió algunos elementos que no tenían explicación en la serie. Con el tema de los planos se jugó con la cámara bastante, y hasta nos arriesgamos a decir que usaron rotoscopio para algunas tomas. Y finalmente fue medianamente creativa, onda, el impacto final fue dentro de un Kamehameha y tuvo un toque Gar. En general estuvo bien animada, con algunos momentos de... Y si bien Hit no fue un personaje muy interesante, lo que tuvo de particular fue que en la pelea Goku lo fue volviendo un poco más interesante, al punto de llevarlo a hacer cosas que no hagan con su perfil. ¿Alguien se acuerda de Guldo? No. Ok. Fuera de las peleas, el arco del universo 6 tuvo además otras cosas buenas, en especial algunos momentos de los personajes, Chi-Chi saltando a ayudar a Goku, el motivo de Buu para entrenar al torneo, básicamente todas las escenas de Bill, Whis, Vados y Champa, Goku sintiéndose impotente por no encontrar a Pan, Vegeta ayudando a progresar a otros, Jaco armándose de valor, e incluso vimos a Goku aceptando de forma optimista que se está volviendo viejo. ¿Fue este arco del torneo contra el universo 6 malo? Realmente no. Es decente y por momentos bastante entretenido, pero la inconsistencia de la dirección y la animación la hacen bastante impresentable por momentos. Se sigue sintiendo barato en una industria donde los estudios más chicos pueden hacer grandes trabajos, mientras que Toei, siendo el más grande de los estudios, no realiza el esfuerzo necesario. Es una lástima, porque hay ideas bastante sólidas dentro de la historia, pero que simplemente fueron pobremente ejecutadas en su mayoría, y que vienen de la mano con el hecho de que Toei tiene una producción acelerada, amateur y desastrosa. Considerando que es ahora oficialmente su franquicia más pesada, deberían haber realizado una producción visualmente deslumbrante, como hace Sunrise últimamente con Gundam. Se supone que el arco es un show con más estilo que sustancia, los personajes lo ven así, Toriyama lo piensa así, la fórmula de torneo suele ser así, y sin embargo uno tiene que estar agradeciendo que los personajes apenas sí mantienen el diseño de una escena a otra. A esto se le suma una falta de originalidad y una carencia de ambición por hacer que las secuencias de animación sean visualmente impactantes. Por esto es que uno tampoco puede decir que es buena, lo que es una lástima porque fue entretenido en varias oportunidades, pero con una producción menos berreta podría haber sido mucho más. Pero simplemente a esta altura no es suficiente. Desperdiciaron personajes, ideas, peleas e incluso toda la cuestión de los equipos terminó siendo una formalidad. Buu no luchó, Momoka fue un gag y Piccolo lo bajaron en 5 minutos. Fue básicamente el show de Vegeta y Goku, mal animado. Y sin embargo, a pesar de todas las limitaciones y problemas, la fórmula sigue funcionando. Después de todo, si no fuera así, Dragon Ball Super no sería actualmente la serie de Toei que más ganancias genera. Lo que pasa con esto de querer exigirle más es porque desde que Dragon Ball se fue a dormir en los 90s y despertó ahora, pasaron tantas series, tantos estudios y autores, que simplemente elevaron lo que se puede hacer con esta fórmula. Y si esta fuera una serie random, y no Dragon Ball, ni siquiera la registraríamos. Pensá la fórmula de los torneos como si fuera un ingrediente. Podés usarlo para hacer comida chatarra, que es barata, rica y zafa, pero también podés agregarle ingredientes extras, que las vuelva parte de un plato exquisito, algo que valga la pena parar un minuto para saborear el delicado trabajo que se puso en el plato. Para bien o para mal va a existir un nuevo torneo, quién sabe, por ahí sea mejor o más de lo mismo. Veremos qué nos depara el futuro. Get it? Hice un chiste ahí porque se viene un arco de Trunks.